Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión del programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. En el día de hoy estamos Daniel Campione. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Nadia Mallorquín, que Hola. está en la conducción. Hola, Nadia. Junto con vos. Hola. Bueno, y quien les habla. Esperando estar a la altura de Gladys Avellaneda, que hoy no pudo venir. En la parte técnica está el Chino. Y les dejamos un teléfono para que nos escriban. Está en la pantalla: 11-6516-4446. Pueden dejarnos mensajes, saludos, algún comentario que nos viene muy bien. Nos da fuerza y apoyo. Y si quieren hacer algún aporte, también abajo van a encontrar el valor de un cafecito chico, mediano o grande. Los columnistas en el día de hoy son Adriana Fernández, Daniel Campione y Cecilia Samanes. Del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la conducción, Nadia Mallorquín y Cecilia Samanes. Empezamos. Vamos a ver un video. Nos dicen que no tiene sonido. Bueno, lo que estamos viendo es una entrega muy importante. Les voy a comentar más o menos cuál es el tema. El gobierno español ha entregado el día de ayer una declaración de reconocimiento y reparación a la familia del anarquista catalán Salvador Puig Antich, quien fue ejecutado por Garroteville el 2 de marzo de 1974, tras ser condenado a muerte en un juicio plagado de irregularidades. Ya hemos hablado en este programa sobre la historia de Salvador. Y bueno, este acto del día de ayer es muy importante sobre todo para la familia. En este acto estuvieron las 4 hermanas, como lo pueden ver ahí en el video que les estamos mostrando, las 4 hermanas de Salvador, quien en aquel momento tenía solo 25 años, y ellas muy emocionadas, por supuesto, recibieron de la mano del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática un documento, ese documento que están mostrando, en el que se reconoce a Puig Antich como víctima del franquismo y se deja por escrito que el tribunal que le condenó es ilegítimo y su condena fue nula. Y la familia, bueno, entre sus declaraciones, yo traté de rescatar una que me gustaría compartirla textual, que dice lo siguiente: hace 50 años que luchamos por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Para nosotras es muy importante. Estamos muy emocionadas, no tenemos palabras. Mercona, Carme, Montse, Puig Antich, junto a otros familiares del joven, aplaudían muy conmovidas. Bueno, me parece muy importante esta noticia, sobre todo porque esto es precisamente lo que muchos de los familiares están necesitando y le están solicitando al Estado español, como mínimo, algunos actos de reparación histórica, ¿no? Daniel, Cecilia. Exacto, se trata de uno de los últimos crímenes del franquismo, crímenes judiciales del franquismo, el penúltimo. Luego vendrían 5 condenas a muerte efectivamente ejecutadas de 3 miembros de FRAP y 2 miembros de ETA, que condena que se efectivizó al borde de la muerte de Franco, creo que fue octubre de 1975. En el caso de Puig Antich hay que destacar, además,
la modalidad de la ejecución. Con este procedimiento de garrote vil, una forma de impartir la muerte pensada para el sufrimiento, para la asfixia, para la espectacularidad del hecho, se ha reflejado ese acto en algunas películas. Voy a traer para la próxima, porque no lo recuerdo, el título de la película de ficción. Hay también documentales que se hizo sobre Salvador Puig Antich, todo el proceso del juicio y su asesinato judicial final. Bueno, nosotros estamos tratando de contactarnos con una de sus hermanas, así que muy posiblemente en los próximos días tendremos alguna charla con ella, muy con una de ellas. Sí, muy necesaria. Así es. Sí. Bueno, vamos ahora a hacer una entrevista con María Antonia Oliver. Sí. Vamos a mostrar en un video lo que ha pasado. El presidente del Parlamento Balear ha expulsado a 2 diputadas socialistas por exhibir remeras de víctimas del franquismo. Gabriel Lecene de Vox considera que las prendas son símbolos ideológicos que rompen la neutralidad y provoca que los diputados de la izquierda abandonen el pleno. Componentes de la mesa llevan unas camisetas. Si quieren llevarlas, las pueden llevar en su puesto de diputadas, no en la mesa, porque afecta a la neutralidad. Creo que tiene razón, señora Cañadas, y debatiendo... Presidente, pido la palabra. No la tiene. Antes de que tome una decisión, pido la palabra. Por favor, no me interrumpa, señora Garrido. ¿Pido la palabra? No, ya he tomado la decisión, señora Garrido. Yo pido la palabra. Y no se la doy. Estas imágenes que exhiben las miembros de la mesa viola la imparcialidad. L'exhibició d'unes víctimes de la guerra civil i de la repressió franquista mai se pot considerar un motiu que afecti el decòrum d'aquesta cambra. Sería, como por poner un ejemplo, pedir que retire los crucifijos de la gente que lleva en la mesa crucifijos. Señora Garrido y señora Costa, por favor, están expulsadas. Les ruego que abandonen la sala. Bueno, impactante, ¿no? Digo, en el sentido de que cada vez más se están viendo este tipo de manifestaciones de censura y de no acatamiento de lo que es la ley de memoria democrática. Y es como que no quieren que salga a la luz, que cada vez más están saliendo a la luz pública todas las caras de esas víctimas, ¿no? De ellos, aunque sean una remera. Pero digo... las acciones de censura y de desmemoria que quieren instalar Vox y el PP es más que evidente, y bueno, es una catarata de acciones de este tipo. Que lo ven como una revancha indispensable frente a lo que perciben como una conspiración marxista de izquierda, claro, que ha impuesto una visión de la realidad, y ellos se proponen reinstaurar la contraria. Es una política clara, consciente y determinada. Claro, por supuesto. Bueno, estas imágenes que vimos sucedieron el martes pasado, y en esa reunión, en esa sesión del Parlamento debían dedicarse a hablar sobre la ley balear. De memoria democrática. Claro, bueno, siempre desviando la atención de lo más importante, claro, ¿no? Claro. Lo cual es muy cuestionado por las organizaciones memorialistas y los familiares de víctimas del franquismo. Por esa razón nosotros el día de hoy, tenemos la intención de charlar con María Antonia Oliver, quien ella nos hablará sobre este tema. Bueno, estamos teniendo algunos problemas para comunicarnos con ella, pero quisiera contextualizarles quién es ella, ¿no? Nadia, una cuestión de contexto que nosotros damos por supuesto, pero quizá para no todos los oyentes. Hablar de la región balear es hablar de las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y otras menores, una región del Estado español de habla catalana o muy próxima al catalán, y con una tradición de lucha durante la guerra civil, donde hubo una enorme masacre
en Mallorca Sí. específicamente, de republicanos, de dirigentes sindicales, de luchadores sociales de cualquier tipo, a cargo fundamentalmente de los fascistas italianos, de voluntarios, entre comillas, italianos que motorizaron, encabezaron esa represión. Bueno, Ya hacía unos meses atrás, Gabriel Lecene había roto el retrato de la republicana Aurora Picornell y las conocidas como Rojas del Molinar, cuya fotografía exhibía en la tapa de su computadora personal una de las representantes socialistas de la mesa. 4 meses después, entonces, Sucede la esto. polémica con Vox vuelve a aparecer, el oscurantismo, el negacionismo Y la violencia. la restauración del conservadurismo, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, nuestra idea el día de hoy es charlar precisamente con María Antonia Oliver, quien es activista de derechos humanos, es la presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca. Y también es importante resaltar que María Antonia es nieta de un desaparecido de la guerra civil, Andreu Paris, posiblemente que fue asesinado en 1937, pero no se tiene todavía, no se ha recuperado aún el cuerpo Claro. de su familiar. Nuestra idea es hablar con ella sobre una denuncia que hizo hace unos meses sobre precisamente una denuncia que le hizo al presidente del Parlamento por delitos de odio. Ujú. Bueno, nos gustaría que hablemos con ella. Ya la tenemos ahora sí en línea, a María Antonia. Hola, buenas noches, María Antonia. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, María? Bien. Bien. Gracias Pues por mira, atendernos a esta hora. Gracias exactamente, gracias. Ya, es que hubo malentendido porque yo creía que me habías dicho las 23 hora española y aquí son ahora las 24 y 15 minutos. Se ve que ha habido un desajuste con claro, estaba ya, No. ya acostada, pero bueno, no pasa nada, es un desajuste con el horario, ya está. Cambian de No horario de sucede invierno. nada. Antonia, cambian de horario de Sí, invierno a ahora- verano. Sí, sí, Claro, sí. fue ese el desajuste. Bueno, ahora 5 este mes horas. vamos a cambiar una hora, sí. Claro. Sí, Ujú. bueno. Bueno, no pasa nada, ya está. Bueno, muchas gracias igual por De disculpar nada. este desencuentro. Quisiéramos hablar con vos, perdón, sobre estos últimos acontecimientos que han sucedido en el Parlamento. Me gustaría Sí. que nos hables en detalle por qué estas reacciones tan violentas y un poco también, digo, ya Claro. que hacemos esta presentación, también que nos hables sobre la denuncia que has interpuesto contra el presidente del Parlamento de Balear. Sí, mira, esto sucede claro, hay que contextualizar. Aquí en las Islas Baleares se está sufriendo un retroceso enorme en temas de memoria democrática. Desde que hubo un cambio de gobierno, entró a gobernar el Partido Popular, que es un partido más bien conservador, y con el apoyo de la ultraderecha, claro, la ultraderecha del partido Vox, ¿no? Sí. Y claro, el tema está en que Vox le exige al Partido Popular para darle su soporte, su apoyo, le exige la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Y en eso estaban en el Parlamento debatiendo precisamente la puesta en consideración o la toma en consideración del proyecto que había presentado el grupo parlamentario de extrema derecha Vox para derogar la ley y que en estos momentos pues había 2 diputadas Sí. del partido de la oposición que formaban parte de la mesa del Parlamento, que estaban sentadas justo al lado del presidente, que justamente el presidente de la Cámara es representante del partido de Vox. O sea, quiero decir que el Partido Popular lo propuso porque tiene los votos por los acuerdos de gobernabilidad que he comentado antes, ¿no? Para poder gobernar, ¿no? Y el presidente del Parlamento Balear ahora mismo
lo ocupa un representante de un partido de extrema derecha y que se llama el señor Lessen, se llama Lessen, ¿no? Su nombre es Lessen. Sí. Y este señor, claro, las sesiones parlamentarias ya sabéis que se graban íntegras y son públicas. Este señor se atrevió, bueno, las dos diputadas que estaban a su lado tenían unas fotografías que estaban pegadas a su ordenador portátil, al ordenador portátil de ellas, que eran unas fotografías de unas mujeres que fueron víctimas de desaparición y de asesinato y que muy recientemente, en la pasada legislatura, cuando existía todavía la Ley de Memoria Democrática, se había recuperado sus cuerpos y se habían podido identificar, ¿no? Concretamente, era una Aurora Picornell y María y Antonia Pascual, que eran dos hermanas, asesinadas las tres, violadas y asesinadas. Y estas mujeres tenían estas fotografías puestas en el ordenador y este señor se atrevió, y además se ve en las imágenes, a girarse, exigirles que quitaran las fotografías. Ellas se negaron y él, en vez de ordenar la expulsión o, en fin, o llamar a la ordenanza o decirles que, no sé, que el reglamento le impedía que estuviera, no sé, lo que fuera, pues con rabia, yo creo con violencia, porque se ve, y con agresividad, rompió la fotografía, la rompió y la tiró al suelo. Demasiado, claro. Con acciones violentas, en lugar de usar, digamos, la palabra que corresponde, digamos, Eso es. el lugar que ocupa. Eso es. Sí, aunque tampoco tenía sentido porque no estaban infringiendo ningún reglamento. Claro. Tener unas fotografías de unas personas que han sido asesinadas, que han sufrido violaciones contra los derechos humanos en una democracia no tiene por qué infringir ninguna norma. Al contrario, en un Estado de Derecho nos representan a todas y a todas, ¿verdad? Porque además fueron asesinadas precisamente por ser, ellas eran activistas políticas, eran políticas de partidos políticos democráticos y tampoco no estaban, y claro, en aquel momento se debatía una ley, se estaba debatiendo la derogación de una ley que afectaba a la memoria democrática de estas víctimas. Eso es cierto, pero en absoluto eso tiene que incitar a un presidente, ni más ni menos. Es que es un presidente que representa a todo un parlamento, es decir, a toda una comunidad, para romper unas fotografías de unas personas que representan un símbolo para nosotros, porque fueron gente que nosotros, que nuestra comunidad conoce y sabe quiénes son y que conocemos nosotros particularmente. Yo represento a una entidad de derechos humanos y de memoria democrática donde tenemos asociados que son familiares de estas personas, de estas y de otras muchas víctimas, ¿no?, de aquí de las Islas Baleares. Sí. Y bueno, enseguida me hablabas de la denuncia, ¿no? Sí. ¿Cómo va avanzando esa la verdad es que fue... Sí, la denuncia surgió casi inmediatamente, porque después de ver las imágenes, pues bueno, aparte de que las familias nos llamaron también, es que claro, tú te levantas por la mañana y ves esto en tu televisor, después de que te hayan asesinado a tu madre o a tu abuela, y ves que todavía después de tanto tiempo hay gente que en una cámara, en fin, ocupando un cargo público y públicamente rompen las fotografías de sus familiares asesinados, es que es muy fuerte. Entonces nos llamaron con eso, con indignación y con dolor también, y nosotros decidimos interponer una denuncia y hablamos con nuestro abogado. Él nos dijo que él entendía que entraba en lo que sería considerado aquí en España, según el Código Penal de aquí de España, era una denuncia penal por delito de odio. Y así lo hicimos. Y en estos momentos, la verdad es que normalmente no siempre, que las víctimas del franquismo acudimos a los tribunales de justicia, se suelen archivar nuestras denuncias, pero en este caso no fue así. Y en este caso se ha admitido a trámite, está ahora en fase todavía de instrucción, pero ya se le ha llamado a declarar como imputado. Y va siguiendo su curso. Quiero decir que hay más, hemos podido presentar nosotros más pruebas, porque además se está poniendo incluso en duda por parte del abogado de la parte contraria, se estaba poniendo en duda que fueran víctimas, que hubieran sido víctimas, y hemos tenido que aportar incluso los informes forenses
científicos que certifican esta condición, que fueron, en fin, sus cuerpos estaban llenos de impactos de bala con rotura de huesos, etcétera. En fin, entonces es muy desagradable todo esto, ¿sabes? Pero no nos queda más remedio que afrontarlo. Y ahora, en estos momentos, ya te digo, aquí se está viviendo un retroceso importantísimo. Y este señor sigue manteniendo su puesto en el Parlamento Balear porque el Partido Popular, que es el partido que gobierna, así lo quiere. Es decir, que los hechos los protagonizan ellos, la extrema derecha, pero el partido que gobierna lo consiente y es cómplice de lo que está sucediendo. Claro, María Antonia, son cómplices y también seguramente defienden determinados intereses y negocios entre ellos para sostenerse de esta manera. Claro. Sin embargo, que avance la causa judicial, la denuncia por delito de odio, es bien interesante porque explicabas que otras causas que ustedes presentaban las archivaban y sin embargo esta sigue su curso. Aún me parece, desde este lado del Atlántico, aún si no tiene una condena y no lo sacan de su puesto a este señor Lecene, de todas maneras esta sentaría un precedente que, bueno, hay vericuetos legales como para poder avanzar en justicia para las víctimas de alguna manera, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La verdad es que sentaría un precedente, efectivamente lo has dicho, porque es que ni un solo responsable de los crímenes, bueno, este señor no es responsable directamente de los crímenes que sucedieron a estas mujeres, pero sí es responsable de que hoy en día todavía las ultrajen, ¿no? Él las ha ultrajado otra vez. Entonces, y defiende una ideología que es la misma ideología que defendían los que asesinaron a estas mujeres, con lo cual sería efectivamente lo que dices tú, ¿no? Sentaría un precedente. Yo creo que es muy interesante y muy importante, y además la denuncia que pusimos, la asociación la puso además con los familiares de las dos mujeres, de las tres mujeres, ¿no? Entonces el juez las llamó a declarar y pudieron declarar, y esto ya es importantísimo, que en sede judicial se hayan podido sentar y poder testificar, ¿no? Que esto tampoco había sucedido nunca, y creo que está siendo la verdad es que muy interesante. Ojalá se abriera el proceso de esta manera, se abriera a otras causas, claro. Ojalá, claro. Sí. María Antonia, los que seguimos de este lado del mar el tema de la guerra civil, tenemos en nuestra memoria las atrocidades cometidas en parte por fascistas italianos, un conde inclusive, en Mallorca durante la guerra. Quería saber si hay memoria histórica de eso en Islas Baleares y en Mallorca en particular, si el tema se enseña, se transmite, se recuerda, o si ha quedado un poco en la lejanía de la historia. Ya, mira, hay conocimiento de esto, y claro, sobre todo por aquellos que hemos sufrido directamente en nuestras familias, pues esta represión, conocemos toda la historia, ¿no? Pero sencillamente, pero es denunciable también que en los institutos, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, no se instruye a los alumnos referente a estas historias, ¿sabes? Eso es una carencia que existe en nuestra democracia, y no es no solamente en las Islas Baleares, sino en todas las comunidades autónomas que conforman el Estado español. Es una asignatura pendiente, no se enseña en las escuelas. Nosotros conocemos esta historia que comentabas de el conde Rossi, concretamente. Hablabas que era un asesino, maltratador, un asesino yo no sé cómo explicarte, pero bueno, aquí conocemos, y yo recuerdo a mi madre hablarme de él, y conocemos perfectamente porque su figura se ha estudiado mucho, hay historiadores que la han rescatado y la conocemos, pero desgraciadamente ya te digo que esa transmisión nos cuidamos nosotros en los hogares, porque en los colegios oficialmente no se enseña, y eso es una deficiencia que nosotros como militantes de la memoria siempre estamos reivindicando y denunciando, ¿no? Que se debería, es verdad que hay una ley de memoria democrática que dice que se deberían que en los currículos escolares debería entrar. Claro, deberían entrar la memoria democrática, pero luego la realidad no se aplica. Entonces es una deficiencia que
que hay que seguir trabajando para que se instruya a los chavales, porque esta es precisamente nuestra garantía de que no se repitan los hechos. El instrumento más esencial yo creo que es la educación, y ya te digo, en España hay una deficiencia enorme en este sentido. Bueno, María, el tiempo de la radio es cruel y no queremos dejar de consultarte, de preguntarte un poco, bueno, sobre la historia de tu familia, la historia de tu familiar. ¿Nos podrías compartir un poco cómo han ocurrido los hechos, cómo han recuperado toda la historia? Sí, mira, yo lo sé desde que era muy chiquitita, porque mi madre sí que me lo enseñaba, a mi hermana y a mí cuando nos peinaba siempre. Estoy hablando de los tiempos de la dictadura franquista, claro, cuando no se podía hablar de todo esto, pero en mi casa sí se hablaba como flojita, y yo le preguntaba a mi madre por qué hablas tan flojito, y ella me decía que las paredes oían, ¿no? Que cuidado, porque se podía denunciar, y de hecho se denunciaba, y había gente en las cárceles por hablar de estos temas, ¿no? Pero mi madre me contó siempre que su padre era muy buen hombre, que lo habían matado en la guerra, aunque él no había ido nunca a una guerra, porque es que en Mallorca no hubo conflicto armado, solo hubo represión por parte de los golpistas, ¿no? Y a mi abuelo, que era un sindicalista que luchó muchísimo por los trabajadores, por la clase trabajadora de su pueblo, lo detuvieron casi al principio, estuvo 7 meses, casi 8 detenido, y un día desaparecido de la prisión él y un tío mío también. Son 2 que desaparecieron en casa, ¿no? Entonces sufrieron lo que es una desaparición forzada, porque a mi madre, que les llevaba la ropa limpia a la prisión, les dijeron que los habían puesto en libertad, y a partir de ahí nunca más se supo. Mi abuela los buscó, mi abuela preguntó, mi madre los buscó, yo los sigo buscando, todavía no los he encontrado, pero bueno, mi madre murió hace 2 años y yo ahora mismo soy la voz de mi madre, y mi madre fue antes la voz de su padre, ¿no? Y así estamos, seguimos buscando y seguimos trabajando. Y mientras busco a mi abuelo, encuentro a otros, y estoy convencida que mi abuelo estaría contenta por ello. María, ¿de cuántas víctimas estamos hablando en general en el territorio donde vos te encontrás? Sí, Mallorca, mira, en Mallorca, que era una población que en el año 37 o 36 no superaba los 250.000 habitantes, fueron asesinadas, o sea, víctimas muertas, asesinadas, aproximadamente unas 2.000, y desaparecidas. Y luego en las cárceles, ya no te digo, o sea, había una población, la mitad de la población de Mallorca estaba detenida en prisión, ¿no? Torturas, mujeres, violaciones, marginación social durante mucho tiempo, y asesinatos y desapariciones durante toda la dictadura. Bueno, María, vamos a seguir hablando con vos en otro momento. Lo que sí también te quería preguntar antes de despedirnos, bueno, primero gracias por el tiempo que nos estás dedicando, porque te estamos robando horas de sueño. Y por otro lado, sí te quería preguntar si hay alguna página o algún material audiovisual que nos puedas recomendar para compartir con nuestros oyentes, para que se empapen un poco más sobre todo lo que estamos hablando en este momento, sobre la historia de las víctimas del franquismo en Mallorca. Sí, bueno, en Mallorca nosotros tenemos, aparte de nuestras redes sociales, que las encontraréis, el nombre es Memoria de Mallorca, y en nuestra página web también, y en nuestra página web veréis también que hay audiovisuales, pero yo recomiendo una película que no solamente de Mallorca, sino de toda España, que se llama El silencio de los otros, que es una película que la encontraréis seguro, que además tiene mucha conexión con Argentina. Bueno, yo no os he dicho antes que yo estuve en Buenos Aires en el año 2011, y tuve la inmensa suerte de poder declarar en la querella argentina, o sea que y además mi abuela estuvo también en Buenos Aires durante unos años trabajando antes de regresar a Mallorca y antes de ser asesinado, y tengo una conexión muy especial con Buenos Aires. Pero yo recomiendo esta película, que no sé si la conocéis, pero es muy encomiable. Bueno, muchas gracias, María. Un abrazo enorme.
Nos estamos hablando muy Igualmente. pronto. Gracias. Un abrazo, muchas Y mucha gracias. suerte también, que sé que en Argentina lo estáis pasando también mal en temas de memoria, o sea que mucha suerte y mucha fuerza, ¿vale? Gracias. Tenemos Muchas nuestra gracias, voz María por Antonia. acá. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, Bueno, vamos, después de esta entrevista clarísima y bueno, y también para dejarnos pensando de los avances de la derecha en diferentes países, ¿no es cierto? Vamos a escuchar Equilibrista de Dínamo. Goddamn thing off. Mira quién soy, el equilibrista. Algunos me respetan como artista. Vivo en constante tensión por amor, siempre entre el bien y el mal. Y es mi afición andar por la cuerda. No importa el sitio donde yo amanezca. Quiero a mi esposa, a mis hijos también. Quiero a las chicas del bar. Y yo te quiero, te adoro, te espero. Me cuelgo del trapecio por los dos y me hago daño. Te extraño y pienso que al fin de cuentas es mi profesión. La realidad me pasa la cuenta y a veces me despierta la inocencia. Y si supiera qué va a suceder, quizá usaría la red. Y soy feliz y vivo contento. No soy veleta ni me lleva el viento. Tengo en mi pecho durmiendo un león, carroñero de tu amor. Y yo te quiero, te adoro, te espero. Me cuelgo del trapecio por los dos y me hago daño. Te extraño y pienso que al fin de cuentas es mi profesión. Yo te quiero, te adoro, te espero. Me cuelgo del trapecio por los dos y me hago daño. Te extraño y pienso que al fin de cuentas es mi profesión. Y yo te quiero, te adoro, te espero. Me cuelgo del trapecio por los dos y me hago daño. Te extraño y pienso que al fin de cuentas es mi. Bueno, después de esta buena música, desde el otro lado del Atlántico vamos a escuchar la columna de Soledad Luque Delgado, quien nos compartirá una noticia muy importante. La asociación Todos los niños robados son también mis niños es candidata a los Premios de Derechos Humanos categoría nacional convocados por la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Buenas tardes, compañeras. Hoy es un día para mí, para mi asociación, muy especial, porque vengo a compartir con vosotras una noticia que nos llena de ilusión sobre todo. Tengo que empezar por el principio. Mirad, la Asociación Pro Derechos Humanos de España es una entidad que lleva en activo desde 1976. Trabaja para la defensa, por la defensa de los derechos humanos
y promueve acciones y actividades precisamente para impulsar esta defensa, tanto nacional como internacionalmente. Una vez al año, ellas, esta institución, lo que hacen es reconocer el trabajo, la valía, la labor de entidades o de personas de manera individual que han hecho un trabajo importante en la defensa de los derechos humanos. Son premios muy reconocidos y realmente puedo dar nombres de personas que han sido afortunadas al obtener estos premios, estos galardones. Pero creo que basta con mencionar a dos, ¿no? A Carlos Eslepoy, a dos de nuestros más conocidos, ¿no? Y cercanos, Carlos Eslepoy y Nora Cortiñas, ¿no? Norita. La noticia es que en esta edición, que es la número 42 desde la constitución de la asociación, de la PDHE, pues este año nuestra candidatura ha sido elegida, seleccionada para el Premio de Derechos Humanos en la categoría nacional. Estos premios tienen varias categorías, nacional, internacional, también de medio ambiente, de cultura, de comunicación. Bueno, pues nuestra asociación está como candidata a esos premios en la categoría de nacional. No os podéis ni imaginar la emoción que ahora mismo tengo al comunicaros para nosotros esta maravillosa noticia. Obviamente ya lo que es la candidatura para nosotros ya es un premio en sí, ya es el premio. Tenemos unos compañeros en esta categoría pues estupendos, buenísimos, los llamo compañeros, no los voy a llamar adversarios, porque realmente, como digo, el estar nominados es ya el reconocimiento para nosotras, es importantísimo que reconozcan el trabajo, que valoren estos más de 10 años, casi ya vamos por 12 años de constitución de nuestra asociación. Todos los niños robados son también mis niños, haciendo pues, un trabajo que consideramos necesario que se haga y en realidad esta candidatura, esta nominación, este reconocimiento para nosotras es maravilloso, nos llena, como digo, de ilusión, nos reconforta y bueno, el premio ya veremos quién se lo lleva, ¿no? De todas las personas que están en esta categoría nacional. Bueno, solo me queda deciros que si conocéis nuestro trabajo, si os gusta, si consideráis que es una opción válida para votar, pues votadnos, votadnos y difundid este mensaje de la PDHE, de sus premios, de sus candidaturas y en esta ocasión, bueno, de nuestra candidatura, y estaremos muy, muy agradecidas si contamos con vuestro voto. Y para terminar, realmente esta nominación, este reconocimiento, sabemos que no es únicamente para la asociación, por lo menos nosotras queremos hacerlo extensivo a todo el colectivo de víctimas por el robo de niños, de niñas, por la desaparición forzada de menores. El colectivo, las víctimas, son las que realmente necesitan ese reconocimiento, el darnos esta posibilidad a nosotras de tener esta candidatura, de haber sido seleccionadas,
Para nosotras es importante también hacerlo extensivo a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros, especialmente a las que ya no están aquí, para poder disfrutar de este momento. Un saludo, un abrazo muy fuerte y ánimo con el voto. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, ahora vamos a escuchar la columna de nuestra compañera Cecilia. La columna está titulada Exilio y Educación. Bueno, se nos ocurrió trabajar un poquito este tema, acompañando también lo que está pasando de este lado del Atlántico. Desde hace varios meses está la lucha en defensa de la educación pública, gratuita y popular en todos los niveles, que se está llevando a cabo fuertemente en las últimas semanas por las universidades públicas y la lucha de estudiantes junto con docentes y no docentes. Pero además queríamos comentar que el 13 de julio se ha creado el Ateneo Español de México como primer lugar de memoria democrática declarado por el gobierno español fuera del territorio de España, visitado por las autoridades del Ministerio de Memoria Democrática. Han viajado hasta la Ciudad de México para marcar en el mapa un espacio para el recuerdo de los españoles, en este caso los exiliados republicanos. Esta noticia que queríamos comentar hoy también está relacionada con los exiliados, maestros, docentes, exiliados republicanos. En 2 o 3 micros me ocuparé de reponer un trabajo de José María Hernández Díaz titulado Maestros, Inspectores y Pedagogos en el Exilio Español de 1939. Voy a tratar de ir más rápido. Está editado en la Universidad de Salamanca y la de León y disponible en la web. Este texto retoma con rigurosidad analítica la historia de 5 republicanos de Madrid y de Barcelona, ¿sí?, que partieron hacia México, hacia Inglaterra, hacia Francia o Cuba, acompañando a gran cantidad de exiliados. Teniendo en cuenta que la Ley de Instrucción Pública vigente desde 1931 planteaba la escolarización primaria de todos los niños, la urgencia era crear 5.000 escuelas por año para alcanzar la cantidad necesaria en todo el territorio español. Pero incluía además un plan de reforma integral educativa desde la primaria hasta la universidad. Pero que los vaivenes dentro del propio proceso de la República no permitieron que se llevara a cabo este plan tan ambicioso que tenían. Pero de alguna manera se considera que los trabajadores de la educación fue uno de los sectores más comprometidos con el proyecto político de la Segunda República. Con una importante carga ideológica, esta resultó en un especial ensañamiento represivo contra ellos en la etapa franquista. Además de una estricta depuración en la estructura del sistema educativo para quienes pudieron quedarse en España, se trataba de erradicar y destruir la perniciosa, textual, influencia educativa de la República, del laicismo, de la institución libre de enseñanza, de la que hablamos hace algunos meses atrás. De acuerdo a este estudio, leo textual, la depuración, incluyendo asesinados, encarcelados, retirados del servicio, exiliados, en aproximadamente un 20% del total del censo de funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública. En algunas provincias esa tasa alcanzó al 30% de trabajadores. Para muchos el destierro les permitió seguir con vida y ejercer la enseñanza con libertad. Para otros, que debieron adecuarse al silencio interno impuesto y tuvieron que volver a la vieja educación nacional catolicista. América acogió a muchos de estos educadores, fueron por Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Cuba, Chile, Colombia, Puerto Rico, otros pequeños países de Centroamérica, pero sobre todo fueron a México y a Argentina.
La situación de los exiliados atraviesa diversos estadios. En primer lugar, la mayoría tuvo que separarse de sus familias, de los recursos materiales, con lo cual dependían de la solidaridad que recibían en el país de acogida. Además debían adaptarse, buscar la forma de sustentarse para poder reunir después de algunos años a sus familias e intentar retomar la profesión de educadores. Se puede mirar el exilio desde dos aspectos complementarios, entonces. Por un lado, esta sangría de educadores significó la pérdida en el sistema escolar español de gente joven, preparada, progresista, comprometidas con una educación pública, laica y popular. Pero también, de alguna manera, los países de acogida se beneficiaron con la formación y capacidades que llevaban estos educadores y que en muchos casos impulsaron editoriales, fomentaron la creación de centros pedagógicos de mucha calidad, impartieron la docencia en los diferentes niveles educativos, publicaron literatura infantil, escribieron manuales escolares, textos universitarios. Quiero terminar con una frase de María Teresa León, que escribe en su Memoria de la Melancolía. Estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? Habría que hacer tantas presentaciones de los otros muertos que no acabaríamos nunca. Y sin embargo, ¿tenemos derecho a morir sin concluir la historia que empezamos? Porque todos los desterrados de España tenemos los ojos abiertos a los sueños. Un día se asombrarán de que lleguemos, de que regresemos de nuestras ideas, altas como palmas para el domingo de los Ramos Alegres. Nosotros los del paraíso perdido. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Cecilia. Es muy importante lo que acabas de mencionar y la forma en cómo casualmente tenía relación con una noticia, muy importante que también íbamos a compartir. Bueno, y ahora vamos a pasar a la columna de Daniel Campione, pero antes escuchamos su artística. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, la columna del día de hoy se titula Delia del Carril, mucho más que mujer de. Sí, Delia del Carril fue una mujer argentina que tuvo en su trayectoria un paso muy gravitante por la República Española y por el conflicto español. Ella colaboró tanto en la solidaridad durante el conflicto, el apoyo incluso a los internacionalistas que pasaban por España para colaborar, para luchar contra el fascismo, y también estuvo muy implicada en la asistencia a los expatriados, el apoyo al exilio una vez que el fascismo logró imponerse en territorio español. Pero ¿por qué decíamos esto de no era señora de o era mucho más que mujer de? Porque como ha pasado con tantas mujeres que fueron periodistas, escritoras, artistas, lo que fuese, militantes políticas, amigos y admiradores de sus respectivos cónyuges, tendieron con conciencia mayor o menor a reducirlas a la mujer de fulanito, en todo caso la inteligente mujer de fulanito, o la tan amable, la tan dulce, la tan inteligente, la tan atenta, lo que fuera, pero calificada en función de su marido famoso. Delia fue pareja muchos años de Pablo Neruda, nada menos que de un personaje con la trayectoria y con el halo voluntaria y conscientemente creado que tuvo Pablo Neruda, que fue un cultor de su propio mito y tuvo muchos
escultores de esa leyenda viviente que fue de la poesía chilena, de la militancia comunista, etc. Incluso Delia, tal vez sin quererlo, se limitó a sí misma en una época como mujer de Neruda. Dejó su trabajo artístico, no así su militancia continuada y pertinaz en el comunismo, ahora lo vamos a ver, y ofició de secretaria, editora de textos, traductora de la obra del poeta, dominaba a la perfección el inglés y el francés. Entonces, cabe señalar que ella misma logró superar ese lugar en parte autoimpuesto de mujer y revelar su propia gravitación, su peso como intelectual, como artista y como militante. ¿Quién era Delia del Carril? Decíamos era argentina, nacida en la Pampa Húmeda, en la zona de Saladillo, en una estancia. Era la estancia de su familia. Delia era nieta de Salvador María del Carril, un prócer menor, pero prócer al fin de la historia argentina, sobre todo de la primera mitad del siglo XIX. Gobernador de San Juan, vicepresidente de la Nación, dirigente de la facción unitaria de los exiliados en la época de lo que llamaban la tiranía de Rosas. El padre de Delia, Víctor del Carril, fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, fue diputado nacional, tenían 30.000 hectáreas de campo en la mejor zona para la explotación cerealera y de hibernación de ganado. Es lo que los complacientes suelen decir una familia aristocrática, y es un término mal usado, porque en Argentina no había ningún tipo de aristocracia. Los títulos de nobleza, los privilegios en razón del nacimiento, están prohibidos por la Constitución Nacional original, la de 1853. Así que nada de aristocracia, el aristocratismo es una pretensión indebida. Y vaya si Delia no se creyó lo de pertenecer a ninguna aristocracia. Sí gozó de una situación de privilegio y pudo, por ejemplo, estudiar grabado y pintura en París, donde la familia se trasladó a vivir después del infausto suicidio de su padre cuando ella era una adolescente. Ahora, ¿qué hizo ella como joven grabadora y pintora? Ella había nacido en 1884, y estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Ella se une a la vanguardia artística francesa, que tenía en ese momento un correlato político muy claro. Ella fue alumna de Fernand Léger, un pintor del cubismo de primera línea, y prácticamente el grueso de los artistas de esa línea se incorporaron al Partido Comunista de Francia y a una organización de artistas revolucionarios, asociación de escritores y artistas revolucionarios textualmente, que agrupaba buena parte de los intelectuales y artistas franceses. Allí estuvo Delia, que venía periódicamente a Buenos Aires, pero desarrollaba su actividad principal en Europa, y de Francia pasó a España cuando ya estaba instaurada la República. Ella se había separado, ya un atrevimiento para la época, de su primer marido, que era un intelectual argentino, no conocido acá, pero sí en Europa, se llamaba Adán Díez Larget, y se fue a España. Su hermana vivía allí, que estaba casada con Ricardo Guiraldes, nada menos, el autor de Don Segundo Sombra, y se puso a estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la principal institución de enseñanza artística de la península, y a militar en la izquierda española en ese momento de ascenso, que era el gobierno de izquierda de la República. Ya con los conservadores en el gobierno nuevamente, en 1935, conoce al cónsul de Chile, que primero lo fue en Barcelona y después en Madrid. ¿Quién era el cónsul de Chile? Pablo Neruda. Y al poco tiempo establecieron una pareja, primero clandestina. Pablo era casado todavía,
Luego se separa y ahí establecen una pareja pública, aunque nunca se casaron en el trámite que era casi obligatorio en la época, incluso todavía para parejas innovadoras, digamos. Perdón, de estas historias de Pablo Neruda hablamos hace 2 semanas, justamente en la parte de educación, sí. Delia tenía 50 años y Pablo 30, era 20 años mayor, lo que era otro... Claro, muy criticado. Otro gran atrevimiento. Pero fue un gran amor de él. Fue un gran amor de él y fue un gran amor de ella, sí, de ambos. Fue mutuo hasta que se cortó, aparentemente por decisión, sobre todo de Delia. Iniciado el conflicto, ella en pareja con Neruda, ella acerca a Neruda a la militancia, nadie piense que fue lo contrario. Neruda no era un militante en esa época, Delia hacía largos años que estaba en la actividad política, e iniciado el conflicto, ella se dedica a trabajar en la ayuda a los voluntarios extranjeros. Esto tenía mucho que ver de nuevo con su dominio idiomático, y no se circunscribió a eso, sino que tomó parte muy activa en la organización de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, una agrupación que en su momento organizó ese famoso Congreso Antifascista que se inicia en julio de 1937 en Valencia y después prosigue en otros ámbitos. Por su afán por ayudar, por organizar, capacidad de trabajo, etcétera, se ganó un mote, un sobrenombre que le acompañó toda su vida, que fue La Hormiguita. Así le decían, un tanto, ¿cómo podríamos decir? Benevolente el sobrenombre, la idea también un poco del arquetipo femenino, ¿no? De moverse por detrás, en pequeño, etcétera. Pero bueno, pasó a ser La Hormiguita y así se la evoca hasta el día de hoy. A partir de la organización del Congreso de Intelectuales o en relación con ello, trabó amistad con Fanny Edelman, de la quien hemos hablado aquí, con Raúl González Tuñón, con su pareja Amparo Mon, con Cayetano Córdoba Iturburu, todos intelectuales y artistas argentinos que estuvieron allí con motivo de la guerra, y también con un vasto conjunto de escritores, intelectuales y artistas españoles. Pero antes de terminar 1937 vuelven a Chile y allí en Chile sigue la relación con Neruda y juntos se abocan a organizar, facilitar, ayudar en trámites burocráticos, financiar. Delia parece que tuvo que ver en esto con lo que ya era su menguante fortuna, que estaba en declive en esta época, y la cuestión que un buque, el Winnipeg, llevó cerca de 2.000 refugiados españoles a Chile. Y allí estuvo de nuevo la apodada Hormiguita como una de las gestoras, de las posibilitadoras de que esto ocurriera. Ya para ir terminando, hay algo muy significativo que es, al menos cómo pasó a la historia, al relato de sus biógrafos, la ruptura de Delia con Pablo en torno a 1954. Ella ya era una mujer grande, indudablemente, cerca de los 70. Neruda tenía un amante, Matilde Urrutia, que después se transformaría en su pareja hasta su muerte, y Delia no aceptó la propuesta del ya entonces dirigente comunista chileno, que le propuso que siguieran juntas y que Urrutia fuera la otra. Y parece que Delia le dijo: este no es un matrimonio burgués, Pablo, si no hay amor, no hay matrimonio. Y se acabó. Separada de Neruda, durante un tiempo estuvo bastante apesadumbrada, pero lo superó por el lado del arte. Volvió a esa práctica que había dejado a propósito de su relación con el poeta, y se dedicó exclusivamente al dibujo y al grabado,
y con 76 años, en 1961, realizó la primera exposición individual de su vida en Santiago. Y a partir de entonces hizo múltiples muestras y los críticos dicen que terminó ganándose un puesto en la historia del arte en Chile, sobre todo por sus grabados y dibujos en carbonilla, estos últimos, que tuvieron a los caballos que la apasionaron desde la infancia como tema principal. Delia aprendió a cabalgar con un potrillo que le habían regalado a los 4 años. Desde entonces no dejó de hacerlo y cuando ya no tenía tanta edad de cabalgar, volcó eso en el arte y si tuviéramos acá imágenes para volcarlo, tendríamos los grabados de caballos de Delia. Llegó a ser hostigada ya con 90 años por la dictadura de Augusto Pinochet. Le expropiaron la casa, aunque le permitieron seguir viviendo allí. Ya a esa altura había quedado en la pobreza, sigue firme igual en el arte y muere en Santiago en julio de 1989. 1884-1989. Murió a los 104 años. Longevidad notable. No tenía herederos, no tenía hijos ni otros parientes vivos. Dejó su casa en Santiago al Partido Comunista de Chile, en el que había seguido militando siempre, y actualmente allí funciona un museo de Delia del Carril y una fundación que lleva su nombre. Durante mucho tiempo, como adelantamos, su figura quedó eclipsada por la del Premio Nobel. Se la recordaba sobre todo por su vínculo amoroso y su colaboración con él. En tiempos recientes esto ha cambiado en parte y se notan esfuerzos por estudiar su obra, por rescatar su itinerario vital y político y por rescatarla por sus propios valores artísticos y por la vida apasionante que tuvo. Así que esa fue Delia del Carril, que fue la mujer de Neruda, pero fue también y sobre todo una militante, una artista y una luchadora en el conflicto antifascista en España. Bueno, me parece que es muy injusto, primero, como una personalidad tan brillante como Delia del Carril durante mucho tiempo no se haya difundido más, ¿no? Su trayectoria y su historia, pero bueno, precisamente esos son tiempos también de recuperar esas historias. Claro, todavía hay artículos en internet que dicen, se la conoce sobre todo por su vínculo con Pablo Neruda. Hay otros que no, que entran directo en materia y hablan de ella y por supuesto de su relación con el poeta como corresponde. Sería muy tonto caer en el extremo contrario y silenciarlo o no darle la centralidad que tuvo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Vamos a dejar para la próxima el que está leyendo Daniel. Y bueno, nos vamos con un tema musical, compañeros, compañeras. ¿Cómo no? Los Piojos San Jaureche. No dijimos Salud y República. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria. Queríamos despedir este jueves. Salud y República. Grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París.